Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes. Continuamos con el resumen del discurso de la última conferencia realizada en el mes de octubre del presente año. Sí, hoy tendremos y analizaremos el discurso del elder Johnny L. Kush, 70 Autoridad General de Área. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con la presentación, las diapositivas. El tema de hoy es humildes para aceptar y seguir a Cristo. Muy bien, entonces continuamos. ¿Quién es el elder Koch? El elder Johnny L. Koch nació en Joinville, Santa Catarina, Brasil. Sirvió en una misión de tiempo completo en la misión Brasil-Sao Paulo Norte y estudió estadística en la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Fue sostenido como 70 Autoridad General en abril del año 2017. Conoció a su esposa Lilian Michelle Ludwig durante una visita a su casa cuando era estudiante. Después de un noviazgo a distancia de 8 meses y solo 15 días juntos, se casaron en el templo de Sao Paulo, Brasil. Tiene 2 hijos. Asimismo, profesionalmente ha sido director de operaciones, director de logística internacional y director general. ¿Qué principio nos enseñó el elder Johnny L. Koch? Veamos los principios que nos enseñó. Sí, vamos a hacer una lectura y analizando su discurso. Veamos entonces el discurso. Muy bien. Él nos dijo y empezó diciendo lo siguiente. En el 5º capítulo de Alma se plantea una pregunta introspectiva. Si os tocase morir en este momento, ¿podrías decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Esa pregunta implica que la humildad es un requisito obligatorio para que estemos listos para regresar a la presencia de Dios. Muy bien. Asimismo dijo, y continuó en su discurso, a todos nos gusta pensar que somos lo suficientemente humildes. Pero algunas experiencias en la vida nos hacen darnos cuenta de que el orgulloso hombre o mujer natural a menudo está muy vivo dentro de nosotros, que a veces no nos damos cuenta. Por eso es necesario que otros nos califiquen, no nosotros mismos, porque a causa del orgullo no nos vamos a poder ver. ¿Sí? Necesitamos que otras personas no los digan, que sean sinceros cómo nos ven ellos. Eso nos va a ayudar a crecer en la humildad. ¿Sí? Él nos dice que hace años, cuando nuestras 2 hijas aún vivían en casa, decidí mostrarles a ellas y a mi esposa la división de la que era responsable en la empresa para la que trabajaba. Sin embargo, mi verdadero propósito era mostrarles un lugar donde, a diferencia de nuestra casa, todos harían exactamente lo que yo les pidiera sin cuestionarme. Al llegar a la entrada principal, que normalmente se abría automáticamente cuando mi auto se acercaba, me sorprendió que esta vez no se abriera. En su lugar, un guardia de seguridad que nunca antes en mi vida había visto se acercó al auto y me pidió mi identificación de la empresa. Bueno, estaba siendo aprobado. Veamos cómo reaccionó.
y le dije que nunca había necesitado identificación para entrar en la propiedad con mi auto, y luego le hice la clásica pregunta de una persona jactanciosa: ¿sabe usted con quién está hablando? Algunas veces nosotros hemos escuchado esa pregunta. Es una persona jactanciosa que lo dice eso, ¿sí? Y él continúa relatando, dice, a lo que me contestó: bueno, como no tiene su identificación de la empresa, no puedo saber quién es usted. Y mientras yo esté en esta entrada, no se le permitirá entrar sin la debida identificación. Pensé en mirar por el retrovisor para ver la reacción de mis hijas a todo eso, pero sabía que mis hijas estaban saboreando cada segundo de aquel momento. Mi esposa a mi lado sacudía la cabeza en señal de desaprobación por mi comportamiento. Mi último recurso en ese momento fue pedir disculpas al guardia y decirle que sentía mucho haberlo tratado tan mal. Está usted perdonado, me dijo, pero sin identificación de la empresa no va a entrar hoy. Luego conduje muy lentamente de regreso a casa para buscar mi identificación, habiendo quizás aprendido esta valiosa lección, que cuando elegimos no ser humildes, acabamos siendo humillados. Se fue avergonzado a su casa el elder Koch. Continúa diciéndonos, en Proverbio leemos, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu recibirá honor. Que tengamos presente lo escrito en Proverbios, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu recibirá honores. Para desarrollar la humildad debemos entender lo que realmente significa en el contexto del Evangelio. Algunas personas confunden ser humildes con otras cosas, como por ejemplo ser pobres. Pero en realidad hay muchos que son pobres y orgullosos, y también muchos que son ricos y a la vez humildes. Otros que son muy tímidos o tienen baja autoestima pueden tener una apariencia externa de humildad, pero en el fondo hay veces que están llenos de orgullo. Entonces, ¿qué es la humildad? Según predicar mi evangelio, es la disposición a someterse a la voluntad del Señor. Es ser enseñable. Es un catalizador vital para el crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es la humildad a la manera del Señor? Es la disposición a someternos a la voluntad del Señor. Es ser enseñables. Sin duda todos tenemos muchas oportunidades de mejorar en este atributo cristiano. En primer lugar, me gustaría explorar cuán humildes hemos sido o deberíamos ser en lo que respecta a seguir el consejo de nuestro profeta. Una prueba rápida para nosotros individualmente podría ser, veamos, algunas preguntas. Y creo que es importante tomar atención. ¿Mencionamos el nombre completo de la iglesia en todas nuestras interacciones? Buena pregunta. ¿Lo hacemos? El presidente Russell M. Nelson dijo, quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria de Satanás. ¿Recuerdan esa frase dicha por el presidente Russell M. Nelson? Quizás no nos acordemos. Es por eso importante nuevamente replicar y repetir.
quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria. ¿De quién? De Satanás. Segunda pregunta. ¿Estamos dejando que Dios prevalezca en nuestra vida al aceptar la invitación tan específica de nuestro profeta? ¿Qué dijo? Hago un llamado a nuestros miembros de todas partes para que pongan el ejemplo de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio. ¿Lo hacemos? ¿Hemos quitado en nosotros, hemos abandonado las actitudes y acciones de prejuicio contra otras personas, color, raza, o por la manera de vestir o hablar, o por su sencillez en la forma como visten? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos dejando que Dios prevalezca en nuestra vida al aceptar la invitación tan específica de nuestro profeta de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio? Tenemos otra maravillosa pregunta. ¿Estamos venciendo al mundo confiando en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres, como enseñó nuestro profeta? ¿Estamos confiando más en la doctrina de Cristo o en las filosofías de los hombres? Es una pregunta para meditar profundamente. Es un termómetro para saber en qué grado estamos avanzando en ello. La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. La última pregunta. ¿Nos hemos convertido en pacificadores y decimos cosas positivas a las personas y sobre ellas? Es una pregunta que debemos tener en consideración. Si nos hemos convertido en verdaderos pacificadores donde estemos. No solamente en la iglesia, sino donde estemos. En nuestra casa, en nuestros centros laborales, o cuando estamos en camino al centro laboral o de regreso a casa, en el ómnibus. ¿Decimos cosas positivas a las personas y sobre ellas? Nosotros tenemos la respuesta. El presidente Nelson nos enseñó en la última conferencia general lo siguiente. Si hay algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de la alabanza que podamos decir de otra persona, ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra norma de comunicación. Hablar directamente a las personas o indirectamente o a sus espaldas palabras y cosas positivas. Teniendo presente, y a veces nos olvidamos, Dios está en los cielos y nos ve. Pónganse en el lugar que ustedes están conversando con tal persona y a voz alta en el primer piso. Y en el segundo piso, el Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial están apoyados en la baranda, mirándonos, oyéndonos, cómo nos comportamos, qué palabras decimos. Y es más, ellos en ese preciso momento, no solo viendo, oyendo lo que decimos, sino viendo las intenciones de nuestro corazón, viendo los pensamientos de nuestro corazón y mente. Pensemos bien.
Dios está arriba, no está debajo de los cielos, perdón, debajo de la tierra, para que no nos vea. Él ve todas las cosas. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo aún tienen presente cuando un pelo de nosotros, que ni nosotros nos damos cuenta, cae en la tierra. Él lo tiene presente. Él sabe dónde están. Porque en el día de la resurrección, ese pelito tendrá que regresar a nuestra presencia. Y Él lo sabe dónde está. ¿Nosotros lo sabemos? No. Así que, nuevamente la pregunta. ¿Nos hemos convertido en pacificadores y decimos cosas positivas a las personas y sobre ellas? El Elder Koch continúa diciéndonos lo siguiente. Estas son instrucciones sencillas, pero poderosas, y comparto con ello. Recordemos que todo lo que el pueblo de Moisés tenía que hacer para ser sanado era mirar a la serpiente de bronce que había colocado sobre un asta. Pero, por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. Tan fácil era mirar el asta, pasar y mirar, y sanarían. Pero el orgullo los cegó. El orgullo de su corazón los paralizó. Y se murieron. Durante esta conferencia hemos escuchado y aún escucharemos el consejo infalible de nuestros profetas y apóstoles. Es una ocasión perfecta para desarrollar la humildad y permitir que nuestras opiniones firmes sean absorbidas por una convicción aún más fuerte de que el Señor sí habla a través de estos líderes escogidos. El Señor habla a través de los líderes escogidos. El Señor Jesucristo pone sus palabras en la boca de nuestros amados profetas y apóstoles. Esas palabras son la intención de nuestro Salvador Jesucristo. Nada es casual, cada palabra, aun cada coma, viene del Señor. Cuando un siervo del Señor habla, el Señor está hablando. Y si el siervo calla, es porque el Señor ha callado, para que pongamos en práctica o para que meditemos y comencemos a andar rectamente. Continúa diciéndonos el Elder Koch. Por encima de todo, al desarrollar la humildad, también debemos comprender y aceptar que no somos capaces de superar nuestros desafíos, ni de alcanzar todo nuestro potencial únicamente con nuestro esfuerzo. Necesitamos de Dios. Los oradores motivacionales, escritores, asesores e influencers de todo el mundo, especialmente en las plataformas digitales, dirán que todo depende únicamente de nosotros y de nuestros actos. El mundo cree en el brazo de la carne. Sin embargo, mediante el Evangelio restaurado, hemos aprendido que dependemos en gran medida de la benevolencia del Padre Celestial y de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Por eso es tan importante hacer y guardar convenios con Dios, ya que al hacerlo tendremos pleno acceso al poder sanador, habilitador y perfeccionador de Jesucristo a través de su expiación. Asistir a la reunión sacramental semanalmente y adorar en el templo con regularidad, a fin de participar en las ordenanzas y recibir y renovar convenios, es una señal de que reconocemos nuestra dependencia del Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo.
Eso invitará su poder a nuestra vida para ayudarnos a superar todos nuestros problemas. Y en última instancia, cumplir con la medida de nuestra creación. Él nos relata algo, el de Koch. Nos dijo lo siguiente: no hace mucho el nivel de mi humildad y comprensión de cuánto dependo del Señor se puso a prueba una vez más. Iba en un taxi hacia el aeropuerto para tomar un vuelo corto a un lugar donde había que resolver una situación crítica. El taxista, que no era miembro de la iglesia, me miró por el retrovisor y me dijo: veo que hoy no está usted bien. ¿Se me nota?, le pregunté. Claro, dijo él. Luego dijo algo como: de hecho, lo rodea un halo muy negativo. Wow. Le expliqué que tenía que hacer frente a una situación bastante difícil y entonces me preguntó: ¿ha hecho todo lo que estaba en sus manos para solucionarlo? Le respondí que había hecho todo lo posible. Entonces me dijo algo que nunca he olvidado. Pues déjelo en manos de Dios y todo saldrá bien. Confieso que estuve tentado a preguntarle: ¿sabe usted con quién está hablando? Pero no lo hice. Lo que hice fue humillarme ante el Señor durante toda aquella hora de vuelo, solicitando ayuda divina. Al salir del avión, me enteré de que la difícil situación que había que resolver ya estaba en orden y que mi presencia ya ni siquiera sería necesaria. Dios puso en orden el problema del Elder Koch. Dios puede poner en orden tus problemas, queridos hermanos, queridas hermanas. Cuando después de haber hecho todo nuestro esfuerzo, de haber hecho todo lo posible por solucionar un problema, y ya no tengamos la fuerza nosotros para hacerlo, dejemos que el Señor lo haga. Con esto no quiero decir que ante el menor problema se lo dejemos al Señor, no. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Y luego continuar con el consejo de aquel humilde taxista. Y podría llamarlo este sabio taxista. Y él continúa diciéndonos: hermanos y hermanas, el mandamiento, la invitación y la promesa del Señor son claros y reconfortantes. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. La humildad abre las ventanas de los cielos. La humildad nos acerca más a Dios, el Eterno Padre, y a su Hijo Jesucristo. Con nuestra humildad podemos recurrir a la gracia de nuestro Salvador Jesucristo y a su expiación infinita. Hay poder en los hombres y mujeres humildes. Y él termina dando un testimonio poderosísimo que comparto con ustedes. Y hago mío también este testimonio. Ruego que podamos ser humildes para seguir el consejo de nuestros profetas y aceptar que solo Dios y Jesucristo pueden transformarnos. Por medio de las ordenanzas y los convenios recibidos en su iglesia, en la mejor versión de nosotros mismos en esta vida y un día perfeccionarnos en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos,
Esto ha sido el tema humildes para aceptar y seguir, que nos dio nuestro amado Elder Koch. Sé que podemos ser humildes y eso depende de nosotros. Pedir la ayuda del Señor. Si somos muy orgullosos, muy vanidosos, muy jactanciosos. Si no lo podemos hacer solo, pidamos la ayuda del Señor. Que nos dé la humildad poco a poco. Miremos y hablemos de las personas de forma positiva. Son hijos de Dios. Muchos están aprendiendo a ser mejores cristianos, mejores discípulos de Cristo. Algunos no conocen a Cristo, pero son un potencial el día que conozcan. Quizás las personas más malas que ahora podríamos conocer, entre paréntesis, llegará un tiempo que ellos aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador. Y veremos que esas personas, y veremos en esas personas un cambio. El Señor cambió mi vida. La transformó completamente y sigue transformando mi vida. Y solo sé que la humildad nos acerca más a Dios. Y la forma de ser humildes y de llegar a ser cada día más humildes es cuando somos enseñables. Cuando participamos de todas las ordenanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando escuchamos al profeta y sus apóstoles y la ponemos en práctica, humildemente. Cuando tratamos a los demás con humildad, con mansedumbre y caridad. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y sé que Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia y Él la dirige, la preside. Y Él está muy pendiente con nosotros y de nosotros. Él está ayudándonos día a día. Recurramos a Él con toda humildad. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. ¿Qué principio nos enseñó el Elder Koch? Veamos qué principio nos enseñó. Oh, verdad. La humildad es un requisito obligatorio para que estemos listos para regresar a la presencia de Dios. Solo los humildes heredarán la vida eterna. Lo dijo el Señor. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz en sus almas. Shalom, queridos hermanos, queridas hermanas. Shalom.